verdad es que estamos muy contentos, yo por lo menos estoy tremendamente contento de tener a Walter con nosotros. En un momento especial, digamos, de este programa, porque cerramos con Walter, partimos con las ruinas y terminamos con las esperanzas, y en el camino nos dimos cuenta que tal vez para esperanzarnos un poquito teníamos que aprender a mirar los procesos locales, y tal vez la perspectiva de la etnografía que nos entrega Walter es una herramienta como crítica en la comprensión de fenómenos que especialmente ahora escapan a nuestra intelección, a nuestra comprensión. Entonces un ciclo primavera siempre tiene el ánimo del renuevo, el ánimo, digamos, de la recuperación de la vida, y creo que estamos a tono para cerrarlo con la presencia de Walter. Quisiera contarles y comentarles que Walter es un viejo amigo de nuestra casa, no es viejo, pero ya es fundador, es fundador. El proyecto, digamos, de la carrera de antropología fue generado por Walter, Antonio Rocamora y Loreto, y eso fue el año 2010. Y desde ese año, o sea, 10 años atrás, es una iniciativa que pudo florecer y tuvo la grata compañía, por lo menos en los primeros tiempos, de Antonio y de Walter, y ellos le dieron este sello que ha conservado hasta nuestros días, tanto la carrera como el posgrado y el departamento, que es la etnografía. Con esta instancia que también se conserva hasta nuestros días, la formación de pregrado, que son los laboratorios de etnografía, que están siendo hoy día pensados en función del contexto, se imaginarán ustedes, pero es una herencia que nos queda, digamos, de Walter. Walter tiene una trayectoria impecable en el campo de la investigación académica. Él es una de las figuras con más promisorio, ya está casi entre promisorio y consagrado, en lo que son los estudios urbanos, especialmente desde la antropología. Eh, digamos, participa en la Universidad Central como investigador de tiempo completo, está vinculado a un programa de doctorado que también tiene un espacio fundamental, yo diría, entre las nuevas, ¿no es cierto?, figuras académicas que hay en el país, este programa de Territorio y Sociedad de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura, y nos han permitido, digamos, nos ha permitido leer procesos migratorios, el tema de la antropología culinaria, el tema de la movilidad en el ámbito urbano, que, bueno, gracias a figuras destacadas como Walter, se nos permite enriquecer la mirada. Entonces creo que es un privilegio tenerlo hoy día, es una alegría tenerlo también, como decía antes, para el cierre, y yo sin más quiero dejarlo con él y esperar, digamos, de escucharlo en esta ocasión. Muchas gracias. Walter, tienes la palabra. No, tienes que darle, Lorena, el micrófono. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos. Oye, muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación y muchas gracias por la invitación también. Para mí siempre compartir con ustedes es un gran placer, fue la experiencia que tuvimos juntos, el tiempo que lanzamos, que se trabajó, que se imaginó y se soñó también el proyecto de antropología en la Universidad Alberto Hurtado. Fue un tiempo muy preciado para mí, de mucho aprendizaje. Aprendí mucho con Juan Carlos, aprendí mucho con Francisca, y también, bueno, parte de mi historia, y así que muchas gracias también por poder seguir manteniendo esa relación y seguir compartiendo nuestros caminos. Que gracias por la invitación, y más me siento muy honrado de poder terminar este ciclo de esta primavera, que esperamos que de este ciclo salgamos todos fortalecidos, que salgamos más fuertes de cómo hemos empezado este año, que ha sido muy difícil. Así es que gracias, y en ese sentido quiero compartirles algunas reflexiones que hemos estado trabajando, y cuando digo hemos estado trabajando, porque mi trabajo ha estado siempre vinculado con una forma colectiva de pensar, de investigar, de reflexionar. De alguna manera también pienso que el conocimiento siempre es colectivo, y entre muchas y muchos también surgen nuevas ideas, nuevas perspectivas, y eso es lo que permite, ¿verdad?, como pensar o imaginar otras posibilidades.
Y lo que les voy a presentar hoy tiene que ver con eso, con una reflexión que hemos estado trabajando con varios de mis colegas en los últimos años, que nos hemos podido agrupar en un proyecto que es un proyecto milenio que se llama Movilidades y Territorios. Ahí voy a compartir. Espero que se ve, ¿sí? Mm, está un poco lento. Bueno, y como les decía, es una reflexión que tiene que ver con lo que hemos trabajado en el entorno de este núcleo, que es un núcleo interdisciplinario, donde nos hemos juntado gente que viene desde el urbanismo, desde la geografía, desde la arquitectura, desde las ciencias sociales, antropología, sociología. Y uno de los temas que trabajamos o lo que queremos avanzar es respecto a cómo discutir o discutir el tema de las teorías urbanas, cómo plantear, ampliar los conocimientos sobre las formas teóricas y metodológicas de enfrentar lo urbano en nuestro país. Así es que un poco el título de la presentación va en esa dirección, y particularmente quizás mi aporte en todo este equipo de investigación es justamente la mirada etnográfica que, que he podido desarrollar junto con muchas y muchos otros colegas, y pensar de que en la etnografía o en la práctica etnográfica hay un potencial para pensar teóricamente de otra forma en nuestros territorios. Puse territorios urbanos porque en realidad me voy a referir más específicamente al problema de lo urbano, pensando en la teoría urbana, porque en el título original hablaba de territorios y territorios es mucho más amplio, tiene distintas connotaciones y hoy me voy a referir específicamente a lo urbano y cómo la etnografía podría aportar a la generación de nuevas formas de entender lo urbano, especialmente en el contexto de crisis que estamos experimentando, y no solo la crisis sociosanitaria que todavía estamos, que sin duda va a generar o está generando muchos cambios y transformaciones, sino pensando también en lo que se evidenció a partir de octubre del año pasado, que son todas estas, ¿verdad?, elementos disonantes, fricciones que se vienen incubando en las últimas décadas, y pensar, ¿verdad?, cómo la idea del territorio como un espacio de existencia, como un espacio fundamental que organiza la existencia de las personas, de nuestras existencias, también requiere ser repensado desde otras perspectivas. Ahora, desde esas perspectivas desde lo urbano, ¿verdad?, desde las teorías urbanas. Entonces, dicho eso, les quería plantear, algunas de las cosas que les voy a plantear está pensado en ese referente, ¿verdad? Está pensado en el referente de los estudios urbanos y del urbanismo en un sentido más amplio. El urbanismo como una práctica que tiene una concepción, que tiene una teoría, ¿verdad?, pero que transforma. Es decir, el urbanismo se entiende también como la intervención, como la transformación del espacio. No vamos a hablar de planificación porque esa es otra cosa, pero sí urbanismo en el sentido tanto de pensamiento o teoría urbana vinculado con una práctica de intervención. Entonces, quizás como introducción, plantear de que lo que uno podría llamar el urbanismo realmente existente en Chile tiene un sentido neoliberal, y sobre eso no hay mayor discusión, está claramente demostrado y consolidada una reflexión crítica respecto a cómo las formas de pensar la ciudad, intervenirla, transformarla, eh, están en una lógica de acumulación capitalista y que produce formas de desigualdad espacial. Eh, entonces pareciera de que cuando hablamos de cómo transformar, cómo superar la crisis en términos de la visión de la ciudad y la transformación de la ciudad, es justamente orientada a superar esas desigualdades distributivas en el territorio. Yo me voy a referir a las desigualdades distributivas porque esa es una de las formas más consolidadas con las cuales hemos visto, ¿verdad?, el problema de la desigualdad en los espacios urbanos. Y la desigualdad distributiva básicamente se vincula con la distribución desigual de bienes, de servicios, infraestructuras, equipamientos. Y en una ciudad como Santiago, aquí les puse un mapa
estos son mapas casi como buscados al azar en Google, donde una y otra vez muestran, ¿verdad?, esta desigualdad distributiva. Por ejemplo, este es un mapa que está hecho en función de la accesibilidad urbana a áreas verdes. Entonces vemos claramente que hay zonas de alta accesibilidad de áreas verdes y otras zonas de bajísima accesibilidad de áreas verdes. Seguimos otro, por ejemplo, otra variable que podría ser tasas de motorización, y vamos a ver de que las mayores tasas de motorización se encuentran en el mismo sector donde hay mayor accesibilidad a áreas verdes, mientras que en las periferias, ¿verdad?, tenemos bajas tasas de motorización, lo que implica mayor uso del transporte público, mayores tiempos de traslado, menor conectividad, menor accesibilidad a distintos servicios e infraestructura. Este, por ejemplo, es un mapa que tiene que ver con la prueba SIMSE, del lenguaje cuarto básico del año 2012. Y nuevamente vemos una distribución, ¿verdad?, similar. Y bueno, esta es como la madre de todos los mapas, que es la distribución de ingresos socioeconómicos en Santiago, donde nuevamente se replica, ¿verdad? Porque en definitiva aquí está la base de la desigualdad distributiva en una ciudad como Santiago, donde vemos el cono de alta renta, ¿verdad? Y el resto de la ciudad con algunos espacios muy específicos como San Miguel, por ejemplo, o Locaña en la Florida, Macul. Y este es el último mapa que quizás ustedes también lo vieron, que es el mapa del referéndum, ¿verdad? Donde el último plebiscito, donde ganó donde la opción rechazo y apruebo tuvieron sus mayores porcentajes. Aquí lo interesante es como, esta es lo del sí y el no, ¿verdad? Que es muy similar a lo del rechazo y el apruebo, que básicamente marca la tendencia de los últimos 30 años, que termina configurando estos territorios, que son los mismos, ¿verdad?, que concentran las tasas de motorización, los mayores ingresos, acceso a las áreas verdes, como, digamos, los territorios ganadores de la ciudad. Bueno, este tipo de indicadores podemos buscarlos en internet y vamos a encontrar decenas de mapas que siguen reproduciendo esta misma forma de desigualdad. Entonces, de hecho, hay algunas personas hay algunas páginas web que se dedican a cruzar variables que son súper raras, ¿verdad? Y siempre, unas personas, no sé, cruzaban, por ejemplo, consumo de pizzas con no sé qué cosa, y siempre esta zona de alta renta aparecía como discordante con el resto de la ciudad. Esto solo para decir que efectivamente la forma en que estamos viendo la ciudad, la crisis de la ciudad, o las desigualdades, o las tensiones, las fricciones, tienen que ver con esta mirada hegemónica de la desigualdad distributiva. Entonces, pareciera que el problema o la vía de salida de esto tiene que ver justamente con redistribuir los bienes, el acceso a bienes, infraestructuras, servicios, etc. Pero la pregunta que me interesa como un poco desarrollar es respecto a cuál es el punto de vista del pensamiento urbano que sustenta esta forma de entender la ciudad, como se podría decir, realmente existente. Y aquí hay una crítica bien general que, que se aplica para muchos otros campos, y quizás a ustedes les va a sonar conocido lo que plantea Boaventura de Sousa Santos, cuando habla de las tres dimensiones, ¿verdad?, de las cuales hay que ejercer una crítica. La primera es la crítica capitalista, que es bastante evidente, que es justamente cómo la ciudad funciona como una máquina de producción de acumulación de capital, que es justamente las consecuencias que vemos de una ciudad como Santiago, porque efectivamente el Estado en los últimos 50 años no ha hecho medidas, ¿verdad?, de mitigación respecto a esas formas de acumulación de capital. Lo segundo tiene que ver con la visión patriarcal, y esto es también muy propio del pensamiento del urbanismo, que está pensando en una ciudad funcional siempre desde una perspectiva masculina. Y esto va desde la idea de que se diseña la ciudad para hombres aptos que salen de sus casas y van a trabajar todos los días, ¿verdad? Y no considera todas las otras múltiples prácticas y actividades que realizan las mujeres, por ejemplo, que las actividades de cuidado, de compras, etcétera.
para lo cual no se planifica, no se interviene y no se ve, ¿verdad?, como un problema de transformación de la ciudad. De hecho, en el urbanismo y la arquitectura está claramente establecida esta idea de lo patriarcal que va desde esas lógicas funcionales de la ciudad hasta los parámetros de diseño, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes piensan en un detalle muy simple, los torniquetes de los buses del Transantiago están pensados en cuerpos masculinos, sino en cuerpos de mujeres que además generalmente son más, las mujeres llevan más cosas, bolsas, etcétera, que los hombres. Por lo tanto, cuando se piensa en un elemento tan simple como un torniquete, se está pensando en un cuerpo masculino. Y la tercera crítica, que es lo que se plantea como lo colonial, y ahí es donde a mí me interesa particularmente eh, dar algunas reflexiones, porque el urbanismo o la forma de entender la ciudad es una forma principalmente nortecéntrica. Y esto es, ¿qué significa que sea nortecéntrica? Que los referentes para entender qué es una buena ciudad o qué es lo deseable de una ciudad o de los espacios urbanos siempre vienen de los referentes de Europa y de Estados Unidos. Y es ahí donde se plantean los estándares a los cuales se debería llegar una planificación adecuada de una ciudad. Los estándares, ¿verdad? Se piensan como, por ejemplo, cuando hablamos de ciclovías, estamos viendo ciclovías como en Dinamarca, ¿verdad? Es decir, ese es el estándar, si tenemos que tener ese tipo de estacionamiento, ese tipo de ciclovías, o incluso cuando se piensan en algunos elementos deseables de diseño, aparecen, por ejemplo, quizás ustedes han escuchado en las últimas semanas que se habló de la ciudad de los 15 minutos, que esta concepción o es un planteamiento que hizo la alcaldesa de París, ¿verdad? Que dice, bueno, aquí lo importante en contexto de pandemia es que la gente no tenga que cruzar la ciudad, sino que pueda hacer las principales actividades a 15 minutos de distancia. Estas son, por supuesto, son ideas de estándares, de referentes de estándar. Por supuesto que sería muy interesante poder llegar a ese estándar de los 15 minutos, podría ser muy, de hecho a mí me llamó mucho la atención eh, la cantidad de webinars, seminarios, discusiones que generó este concepto de la ciudad a los 15 minutos, planteado por la alcaldesa de París, que es un lugar que está bastante lejos, y de una ciudad además que tiene claramente otra forma de funcionamiento, otro tipo de balance. Entonces, claro, son estándares que pueden ser deseables, como las ciclovías de Dinamarca, como la ciudad de los 15 minutos, pero la pregunta es que son estándares que son prácticamente inalcanzables en el mediano plazo para nuestras ciudades. Y esto es porque principalmente nuestras ciudades funcionan de una manera distinta. Entonces, el espacio urbano es el que se produce de una manera distinta. Y aquí ha empezado a surgir un desarrollo teórico crítico, justamente planteándose principalmente desde una postura crítica a esta concepción colonial de la ciudad, es decir, nortecéntrica, pero también antipatriarcal y anticapitalista. Y hay algunos debates desde como lo que se llama ahora el sur global que son bien interesantes. Por ejemplo, se está hablando de la provincialización del urbanismo global. Es decir, el llamado acá es a descolonizar los imaginarios de la ciudad. Es decir, los imaginarios que tenemos de la ciudad siempre refieren a estas ciudades del norte, y hay que pensar en esta idea de la provincialización, de que esas ciudades no son un referente global, sino que son también provincias, ¿verdad?, que constituyen esta economía global, además pensando de que el fenómeno de urbanización a nivel mundial hoy en día es mucho más intenso y vibrante en el sur que en el norte. Es decir, son los países del sur, las regiones del sur donde están desarrollando ciudades cada vez más rápido, ¿verdad?, de mayor nivel de rapidez de urbanización e incluso de dimensiones. Por lo tanto, seguir pensando que el referente de la ciudad del norte es aplicable a todos estos nuevos fenómenos urbanos en el sur, no tiene mucho sentido. Es decir, entender esta idea de criticar estos referentes desde donde se generan conocimientos, y conocimientos que tienen una pretendida validez universal. Es decir, la ciudad debe ser así, se debe diseñar de esta manera, la gente debe habitar la ciudad de una determinada manera. También aparecen otros conceptos, por ejemplo, Teresa Caldeira, que ha trabajado en Brasil, ella está hablando ahora del urbanismo periférico, que
está diciendo, mira, lo que sucede en muchas de las ciudades de nuestro continente y del sur, en la India, en África, esta idea de lo periférico que no refiere a una localización específica, sino que más bien esta idea de que es un urbanismo donde se construye relaciones entre la autogestión de las personas y distintos dispositivos institucionales. Es decir, lo que trata de superar con esta discusión de urbanismo periférico, a mí no me gusta mucho la idea de urbanismo periférico, pero me parece interesante que renueva el debate entre esta discusión de lo formal y lo informal, que en América Latina tiene una discusión muy larga, por lo menos desde la década del 60, de la importancia de las personas en sus prácticas de autogestión como productoras de ciudad. Entonces lo que se llama, o se invita a pensar, de que para entender cómo se produce el espacio urbano hay que entender esas relaciones interdigitadas, complejas, entre lo que hacen las personas y lo que los estados y los privados intentan producir, ¿verdad?, en el espacio. Y en tercera línea, que podrían haber más, pero yo cogí estas tres para compartirlas hoy, es lo que plantea un teórico de la India. En la India hay mucho debate sobre esta idea de urbanismo o pensamiento urbano desde el sur, que es lo que plantea Banks sobre un problema de vocabulario. Dice que lo que tenemos que construir es un nuevo vocabulario para hablar de la producción del espacio urbano. Un nuevo vocabulario que esté estrechamente vinculado entre, digamos, él invita a que las personas que hacemos investigación académica nos vinculemos con la práctica. Especialmente, esto no es participación con comunidades, sino que el trabajo junto con comunidades, a partir de ese trabajo, desarrollar un nuevo lenguaje. Esto es muy parecido a lo que se ha planteado, por ejemplo, en otros debates territoriales, como por ejemplo lo que plantea Arturo Escobar y toda esa línea de antropólogos o de antropólogas, cómo construir un nuevo lenguaje sobre los territorios junto con los movimientos sociales. En este caso, no necesariamente solo con los movimientos sociales, sino que con distintos colectivos que están produciendo el espacio urbano. Bueno, lo que tenemos entonces en esta línea es un problema de perspectiva. Es decir, desde qué perspectiva se comprende la ciudad para luego teorizarla. Y el problema de la perspectiva no es un problema de participación de distintos actores. El problema de la perspectiva es el punto de vista por el cual se entiende la ciudad, y que ese punto de vista, como enseña la teoría feminista, siempre va a ser un punto de vista que construye un conocimiento que va a ser parcial. Es decir, la idea de que existe un conocimiento universal, ¿verdad?, es fuertemente criticado, y lo que vamos a encontrar son conocimientos parciales, ¿verdad?, que nos iluminan una sola o una determinada dimensión de los fenómenos, es lo que se llama el conocimiento situado. Y que ese conocimiento surge, ¿verdad?, de las prácticas de comunidades que están justamente situadas y que están haciendo cosas, digamos, como prácticas para producir sus espacios. Entonces, lo primero, la idea de lo que estamos trabajando es que un primer punto ciego de este urbanismo, de esta forma de entender la ciudad, de cómo se produce la ciudad, lo que hace es invisibilizar las vidas cotidianas de las personas, las prácticas cotidianas. Lo que hace el conocimiento urbano es fragmentar la ciudad y fragmentar con ello la vida de las personas. Lo que hace la planificación es dividir, ¿verdad?, lo que las personas experimentamos de forma continua. Divide entre el trabajo, el ocio, la vida privada, la vida pública, ¿verdad? Cuando las personas lo que hacemos es experimentar todo esto en un continuo. De hecho, la estructura del Estado, que esto también hay una crítica feminista sobre esta forma de entender, de fragmentar, lo que hace el Estado en su forma de organizar o intervenir lo social es justamente de esa manera fragmentada. Por eso tenemos ministerios que trabajan, ministerio que es del trabajo, ministerio que es de salud, ministerio que es de la familia, etcétera, de la economía, ¿verdad?, como algo que está separado, por ejemplo, de la familia, etcétera. Entonces, la idea es cómo construir una perspectiva, o cómo develar la perspectiva de una comprensión de la producción del espacio urbano a partir de la vida cotidiana, de las prácticas cotidianas. Esto, de alguna manera, no es tan nuevo. Esto fue formulado ya hace bastante tiempo por Henri Lefebvre, que ahora ha sido
ha sido vuelto a leer y a discutir, cuando Lefebvre plantea su famosa trialéctica del espacio, está planteando en una de esas tres dimensiones justamente el espacio vivido, que es el espacio de las prácticas cotidianas. Y justamente esta crítica de la fragmentación se hace a la vida cotidiana es una crítica que se inicia, ¿verdad?, con el trabajo de Henri Lefebvre. Esto, por ejemplo, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que nosotros hemos trabajado hace tiempo con el tema de la movilidad cotidiana. Esta pirámide que se encuentra acá es la pirámide de la pirámide de la movilidad, pero es de la pirámide de la movilidad sustentable. La pirámide de la movilidad tradicional es inversa, ¿verdad? Es decir, en la punta están los medios motorizados, después el transporte público, la logística, la bicicleta y después finalmente el caminar. Lo que se ha hecho ahora con la crítica de la movilidad sustentable es dar vuelta a esta pirámide y poner en primera prioridad, ¿verdad?, las personas que caminan, después las bicicletas, etc. Y en el último, poner como prioridad de planificación o de intervención en los métodos motorizados. Esto es desde la pirámide sustentable, porque lo que se aspira aquí es a disminuir la producción de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y va en esa dirección. Ahora, ¿cuál es el punto? Que sigue pensando, ¿verdad?, la movilidad o cómo nos movemos por la ciudad en términos de modos. Y estos modos, como se ve muy bien en esta pirámide, están fragmentados. Entonces, de alguna manera, se plantea una lectura crítica sobre una forma de planificar más tradicional, que sería privilegiar los modos motorizados y de producción de CO2. Invierte esta pirámide, pero se sigue pensando en forma fragmentada. Nosotros lo que hemos hecho desde hace bastante tiempo es entender, por ejemplo, en este caso, la movilidad no a partir de modos, sino a partir de los trayectos que las personas realizan, ¿verdad?, por la ciudad, como una forma continua. Entonces tenemos muchos ejemplos como el que está aquí, ojalá que se pueda ver, es una síntesis, ¿verdad?, de un viaje con una persona con la cual hemos trabajado, que es la historia de una persona que sale en la mañana de su casa, ¿verdad?, va con sus hijos, se enfrenta a veredas que están rotas, tiene que ir con cuidado, después tiene que esperar el bus en un paradero que no tiene asiento, después se sube arriba viaja en el bus, va a dejar a sus hijas al jardín, a la escuela, después toma un colectivo para llegar al trabajo y, bueno, finalmente realiza toda su actividad hasta llegar en la tarde a su casa nuevamente. Este tipo de lo que hace es justamente no pensar en términos de modos, porque aquí lo que vemos es que esta persona integra distintos modos, ¿verdad? Es decir, camina, anda en bicicleta, toma un colectivo, toma un bus, etc. Y lo que vemos ahí, lo que ponemos en el centro, no solo sus distintas prácticas cotidianas, en este caso de cuidado, que tiene que ir a dejar a sus hijas, y de trabajo, y lo que sucede en su casa, por ejemplo, con la cocina, donde todo está imbricado y todo está interrelacionado. Que eso vendría a ser como la idea de la vida cotidiana. Entonces, el desafío es cómo pensar, por ejemplo, la planificación del transporte poniendo énfasis, ¿verdad?, en este tipo de experiencias que articulan estos elementos que la planificación tradicional lo divide. Y eso también implica, ¿verdad?, construir otro tipo de conocimiento sobre la ciudad. Y el segundo punto ciego que surge de esto es justamente no reconocer los saberes y conocimientos que los y los habitantes desarrollan y que nos permiten llevar nuestras vidas cotidianas en la ciudad, imponiendo un conocimiento experto pretendidamente universal. Y esto es muy claro porque también el urbanismo se plantea desde una posición de expertos. De hecho, uno puede escuchar regularmente en la prensa cuando se entrevistan a expertos que vienen a plantear qué es lo que hay que hacer desde justamente esta operación de un conocimiento pretendidamente universal y muchas veces no tomando en cuenta, ¿verdad?, qué es lo que hacen las personas y cómo las personas generan estrategias, saberes y conocimientos para poder desarrollar sus vidas cotidianas en una ciudad que no les acompaña. La mayoría, en el caso de las ciudades chilenas, la mayoría de las ciudades chilenas no acompañan a las personas, no facilitan muchas veces a las personas para que puedan desarrollar sus distintas actividades. Entonces, la propuesta, como lo que les quería invitar aquí, es como a pensar cómo etnografiar la vida cotidiana puede iluminar formas, estrategias, sentidos a través de los cuales las personas habitan, producen sus espacios. Es decir, la etnografía no solo como una representación, sino que también la etnografía como nos permite construir
reconstruir la perspectiva de la vida cotidiana para poder, ¿verdad?, entrar a un campo más teórico en los estudios urbanos. Entonces les voy a mostrar 4 o 5 ámbitos, los cuales hemos trabajado en los últimos años, que son algunas viñetas o ideas, ¿verdad?, de elementos de las vidas cotidianas que han surgido en nuestro trabajo etnográfico y que son fundamentales para debatir ciertas concepciones de cómo se produce el espacio urbano. Bueno, lo primero es que podríamos decir de forma amable, digamos, que los indicadores OCDE han eliminado la economía popular. Y esto es bien interesante porque en Chile, en los años 80, se hizo mucho trabajo sobre lo que se llamaba la economía popular, especialmente en contextos de crisis económica bajo la dictadura, pero que venía desde antes, ¿verdad? La idea de cómo las comunidades se autoorganizan y logran generar economías, circuitos de abastecimiento, ¿verdad? No solo de supervivencia, sino que también logran generar distintos tipos de, de actividades que incrementan su calidad de vida, incrementan sus ingresos, ¿verdad?, a través de ciertas redes colaborativas. Todo lo que tenía que ver con economía popular pareciera, y aquí habría que hacer un estudio más en profundidad, se fue transformando en lo que hoy día llamamos el emprendimiento, y terminó desapareciendo como estrategia de un importante porcentaje de la población. Y esto también está muy vinculado con el ingreso de la OECD, o de antes, ¿verdad?, de cómo, ¿cierto?, empieza a medir el funcionamiento de la economía, el funcionamiento de la ciudad, a partir de ciertos referentes que nos obligan a compararnos con países. La mayoría de los indicadores OECD están planteados desde referentes europeos, y por lo tanto hay muchas cosas que no, como no entran en esos referentes, ¿verdad?, simplemente no empiezan a ser contabilizados o simplemente son invisibilizados. Un ejemplo de eso, claro, es el comercio en la calle, o en general lo que podríamos llamar la economía informal. A mí no me gusta hay que buscar otro concepto para hablar de economía informal, pero bueno, por ahora eso es lo que se utiliza. Y piensen de que a mí me llamó mucho la atención de que en los últimos 10 años prácticamente no ha habido una discusión profunda sobre la importancia de la economía informal en Chile, y apareció ahora, a partir de las medidas de mitigación de los efectos de la pandemia, el dato, ¿verdad? El gobierno reconoció de que en ciudades como Santiago el 30% de la economía es de tipo informal, 30%. A propósito de las AFP, ¿verdad?, de la gente que tiene poco dinero en las AFP, etc., el 30%. Hay un estudio de la Fundación Sol que plantea que hay 2,5 millones de personas en Chile que tienen un ingreso de tipo informal. 2,5, que es un porcentaje bastante importante, es casi el 25% de las personas en edad de trabajar. Y si uno piensa cuántas personas dependen su existencia de un ingreso de tipo informal, probablemente estamos llegando a los 5 o 7 millones de personas fácilmente. Entonces, hay algunas cosas que han sido simplemente invisibilizadas en los últimos 10 años, como por ejemplo, las economías que han surgido en torno a los metros de Santiago. Si ustedes se recuerdan, hace 15 años atrás prácticamente no había comercio de este tipo en las salidas de los metros o incluso en el espacio público, y hoy en día todas las estaciones de metro de la red de Santiago son espacios de comercio sumamente importantes. Estas economías son generalmente economías familiares, personas que pasaron desde trabajos formales, asalariados, pasaron a la economía informal, no como una simple forma de sobrevivencia estratégica, sino que muchas veces también implicó, esto era antes de la crisis, ¿verdad?, incluso antes de la explosión social, que fue muy difícil para muchas de las personas que trabajaban en este ámbito seguir con su actividad, pero antes, estas fotografías son de antes de la explosión social. Nosotros conversamos con muchísimas personas que trabajaban en las afueras de los metros de Santiago, y era interesante entender de que para muchas de estas personas no solo los ingresos eran más altos que trabajar en un trabajo asalariado, sino que también permitía generar una serie de relaciones, por ejemplo, en el ámbito del cuidado, cómo se administraba el cuidado de los niños, cómo trabajan las mujeres, que generalmente tienen menor acceso al mercado laboral, las tías, las abuelas,
los hombres llegan en la tarde y van los niños, ¿verdad? Después del colegio, acompañan a sus madres, a sus padres en estos negocios. Pueden organizar mejor sus horarios, ¿verdad? Muchas veces de trabajo, etcétera. Es decir, no solo, y esto es algo importante, que en estos casos lo que nosotros veíamos, que las economías informales o las economías en la calle no solo tenían que ver con una última opción, ¿verdad?, para poder acceder a ingresos, sino que muchas veces era una decisión, ¿verdad?, porque la economía formal, entre comillas, no brindaba, ¿verdad?, ni estas flexibilidades, ni estos ingresos, este nivel de ingresos. Es decir, la capacidad, ¿verdad?, el trabajo como una forma también de cómo está integrado con redes de cuidado, con relaciones familiares, ¿verdad?, etcétera. Es decir, estas son unidades, muchas de ellas son unidades familiares completas que empiezan a articularse en función de este trabajo. Esto tiene una, bueno, seria implicancia. No aparece, ¿verdad?, en las políticas, no aparece en las políticas económicas, no aparece en las políticas, ¿verdad?, de desarrollo social, no solo como en la idea de emprendimiento, pensando de que estas personas, de hecho los programas que hay orientados hacia ellas, solo piensan como en la idea de que se formalicen y que terminen estableciendo un restaurante o un comercio establecido, lo cual no va a suceder en la mayoría de los casos de ellos. Tampoco el diseño del espacio público considera esta actividad, y eso también es un temazo, porque el diseño del espacio público en Chile se sigue pensando como si no hubiera nada más de lo que los diseñadores quieren que esté, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se diseña un nuevo acceso a la estación central, que quizás algunos de ustedes lo han visto cerca de Make. Se rediseña completamente ese espacio y se rediseña como si no hubieran vendedores de sopaipilla, no hubiera gente vendiendo zapatillas, ¿verdad?, ni nada. Entonces, esta idea, y esto tiene que ver con, ¿verdad?, con los imaginarios de cómo funcionan las ciudades, interviene, se gasta un montón de dinero, ¿verdad?, pero al día siguiente que se inaugura, este espacio no funciona o no cumple la función que se había planteado porque simplemente no se consideró toda esta dinámica, ¿verdad?, que es muy dinámico lo que sucede ahí, pero que obviamente transforma completamente ese espacio de la ciudad. Este otro ejemplo de la ciudad de Alto Hospicio, donde estuvimos desarrollando un proyecto Fondesit. Alto Hospicio es la ciudad de mayor crecimiento en Chile en los últimos 20 años, es una ciudad realmente impresionante, vibrante en todo su sentido, es una ciudad de un nivel de transformación y de una fuerza que es muy emocionante, digamos, la ciudad. Es una ciudad que concentra personas vulnerables, una ciudad precaria en términos de su infraestructura, equipamiento, pero que tiene esta fuerza que realmente es mecedora, digamos, de cómo una ciudad que se produce por la autogestión de sus habitantes. O sea, hay vivienda social, el 80% de la ciudad es vivienda subsidiada, pero en realidad lo que produce el espacio de la ciudad no es la vivienda social, sino que es lo que hacen sus habitantes transformando las viviendas sociales, transformándolo, generando mercados gigantescos. Es una ciudad que es un gran mercado, y distintos tipos de actividades. Este es el mercado de la Quebradilla, que es la feria, yo diría que una de las ferias más grandes que hay en Chile, me da la impresión, muy vinculado con la Sofri de Iquique, y en esta feria se venden de las cosas más impresionantes. Comercio, también aquí se vinculan comercios locales, como comercios, circuitos transnacionales de circulación de mercancías, y todo esto, las personas que se instalan en la Quebradilla originalmente eran personas que estaban vendiendo en las calles de Alto Hospicio y que se deciden reunir, ¿verdad?, y solicitar la conformación de este mercado que funciona 6 días a la semana. Eh, Trabajan miles de personas en este mercado y vienen incluso personas de Bolivia. Hay una suerte de globalización desde abajo también en este mercado que es muy interesante. Muchos pequeños comerciantes de Perú y Bolivia viajan a la Quebradilla para comprar todos estos artículos, que en general son artículos de segunda mano, que llegan por el puerto de Iquique, ropa, artefactos eléctricos, etc. Entonces, lo que quería plantear en estos términos, como, bueno, y de alto hospicio podría hablar muchísimo, pero la importancia de esta dimensión de la economía popular que desapareció bajo el influjo de los indicadores OECD, bajo el influjo de las lógicas del emprendimiento, ¿verdad? Creo que empiezan a aflorar con una fuerza que realmente creo que no se había producido de esa manera, y de una manera muy distinta como era la economía popular en los años 80. Es decir, son verdaderas circuitos económicos muy potentes, con ramificaciones y redes de distinto tipo, y que se requiere,
¿verdad?, entrar a teorizar y ponerlo en el centro de la mesa como una fuerza constructora de los espacios urbanos y de las vidas cotidianas de las personas. Lo segundo es develar el rol de las mujeres en la construcción de la ciudad. Esto también es porque se tiende a pensar como esta idea patriarcal del urbanismo, de que los hombres son los, ¿verdad? Se piensa en una ciudad formal, asalariada, ¿verdad? Donde los hombres van y vuelven y hacen sus actividades, cuando en realidad las mujeres son las que producen o tejen distintos espacios de la ciudad a través de sus múltiples actividades. Esto también, estas fotografías son de alto hospicio, va desde la construcción de viviendas, por ejemplo, la foto de la que está a la izquierda es un campamento en alto hospicio, y derechamente, digamos, las constructoras de las casas en los campamentos de alto hospicio son mujeres. Las casas, ¿verdad?, son muchas veces negocios también, es decir, distinto tipo de comercio, donde buscan asociatividad entre grupos de mujeres. Aquí vemos, por ejemplo, es un conjunto de viviendas de emergencia que se construyó, donde un grupo de mujeres de este conjunto de viviendas decidieron ir a buscar ropa de descarte, ropa que ya estaba de segunda mano, que estaban botando en Iquique. Ellas la llevan, ¿verdad?, a sus viviendas. Estos son los espacios públicos, digamos, internos de su villa, y ellas hacen un trabajo colectivo de selección de esta ropa para luego ir a venderlas nuevamente a los distintos mercados de alto hospicio. Es decir, tenemos distintas formas económicas de cuidado, pero también, ¿verdad?, formas colaborativas de las mujeres de cómo están produciendo economía, están produciendo espacios públicos, están produciendo sus espacios privados o íntimos, ¿verdad?, en la ciudad. También hay otros elementos como el uso creativo de las tecnologías de comunicación digital, y esto es una cuestión súper interesante también, que debe llevarnos a superar la distinción de cuando hablábamos de las etnografías virtuales. Ahora, con el tema de la pandemia, muchos hemos tenido que volcarnos ante la imposibilidad del contacto presencial a los contactos virtuales. Y lo que es interesante es que todavía la discusión en la relación de lo virtual todavía mantiene esta lógica del online y el offline, ¿verdad? Como esta idea de que la gente o está en el mundo de Internet o fuera del mundo de Internet. Y lo que hemos visto cada vez más claro es que el mundo virtual se entremezcla con nuestra vida presencial, especialmente a partir de dispositivos como el WhatsApp hoy en día, y que hemos visto formas creativas del WhatsApp, por ejemplo, justamente a partir de la pandemia. Estuvimos haciendo un trabajo de acompañamiento de personas que tenían que mantenerse en movimiento durante la pandemia, durante los primeros 4 meses, y muchos de las personas que acompañamos virtualmente estaban en negocios que probablemente hoy día para todos nosotros son súper conocidos, que es eh, hacer encargos por internet, por WhatsApp, de venta de frutas y verduras. En este caso eran personas que tenían un negocio vendían en la feria, en Maipú, y que empezaron a vender por WhatsApp, ¿verdad? Generaron toda una cadena de distribución y que la llevaban también a domicilio. Ese tipo de usos de las nuevas tecnologías están cambiando, ¿verdad?, también las geografías barriales de la ciudad, y creo que desde el estallido social ha tenido un uso muy fuerte de colaboración y de solidaridad entre vecinos, especialmente. Es decir, los WhatsApp de vecinos, de barrio, ¿verdad?, dieron un pie para que durante la pandemia en estos espacios virtuales se produjeran distintas redes de colaboración y apoyo. Y esto también es interesante porque de alguna manera, en términos de espacio urbano, lo que empiezan a hacer estos WhatsApp o estas formas de coordinación a través de los medios virtuales es cambiar la idea de centralidad de la ciudad, o de las centralidades, especialmente de las centralidades comerciales. Y eso probablemente habrá que ver cómo va a cambiar en el futuro, ¿verdad? Cuando justamente lo que ha hecho la pandemia de alguna manera es diluir la idea de centralidad, la idea de la centralidad del comercio, la idea de la centralidad de la educación. Estamos todos por educación en estos momentos, la idea de la centralidad de los lugares de trabajo, ¿verdad?, el teletrabajo, etc. Pero también estas redes de comercio y de abastecimiento que se han generado de forma autogestionada, ¿verdad?, y que empiezan a producir otro tipo de geografías también. Y quizá plantearle algo de también lo importante de entender
una etnografía donde se ponga el énfasis en las movilidades como formas de producir territorio y cómo a partir de esta movilidad se articula. En movilidad estamos pensando en movilidad de personas, movilidad puede ser mucho más amplio, ¿verdad? Como movilidad de objetos, de ideas, etcétera, pero pensando en la idea de la movilidad como una fuerza fundamental para tejer la ciudad, para construir los distintos espacios. Y esto es, bueno, hay una crítica más larga acá, que es esta mirada más estática, ¿verdad?, que ha hecho las ciencias sociales, especialmente de los territorios, como lugares fijos, ¿verdad?, donde las personas poco se mueven y que todo tiene que ver más bien con dinámicas de confinamiento espacial, ¿verdad?, con fronteras, ¿verdad?, etcétera, y pasar a una idea de, siguiendo las prácticas, porque las prácticas cotidianas de las personas se realizan en distintos lugares, en distintos espacios, con distintas personas, cómo poder seguir esas prácticas cotidianas, y vamos a entender la importancia de la movilidad en ello. Aquí les quiero mostrar otro ejemplo de trabajo que estuvimos haciendo entre las casas. Padre Las Casas, que está al lado de Temuco, está rodeado de, o digamos, Padre Las Casas completo, eran comunidades mapuche, eran comunidades basadas en títulos de merced, que han empezado a ser urbanizadas. Padre Las Casas también es una ciudad de rapidísimo crecimiento en los últimos 20 años, y cada vez que la ciudad crece, Padre Las Casas crece sobre una comunidad mapuche. Entonces vemos, por ejemplo, acá cómo el territorio de una comunidad, ¿verdad?, ha pasado a ser construida con vivienda, en el caso de la comunidad de Ignacia Necuray. Y esto empieza a generar lo que queríamos ver ahí, entender entonces cómo se vinculaba las comunidades, la vida en estas comunidades, que muchas de ellas son bastante tradicionales, en el sentido de que muchas de estas comunidades se habla mapuzungún de forma cotidiana, se practica la espiritualidad, ¿verdad?, mapuche de forma tradicional y de forma bastante regular, digamos. ¿Cómo sucedía, ¿verdad?, esta forma de urbanización, y que representa otra forma también de usurpación del territorio mapuche? Y lo que hicimos ahí fue acompañar a distintas personas en también cómo se producían sus vidas cotidianas desde las comunidades, y cómo se relacionaban con el resto de la ciudad o de los distintos espacios. Y este es el caso de mi pequeño Octavio Córdoba Sandoval, que él vive en una comunidad que está a 10 kilómetros del centro urbano de Padre Las Casas, y todos los días realiza sus viajes, ¿verdad?, desde su comunidad, donde se habla mapuzungún desde siempre, y en todo ámbito cotidiano, ¿verdad? Y qué es lo que sucede cuando él viaja a la ciudad, cómo se van relacionando las distintas prácticas, ¿verdad? El encuentro con distintas personas, con distintas instituciones, también podríamos decir, ¿verdad?, empiezan a aflorar distintos tipos de conflictos, ¿verdad?, a partir de su práctica cotidiana. Entonces, la idea de la movilidad es fundamental para nosotros, para entender justamente y seguir qué es lo que sucede con la vida cotidiana de las personas. Y las vidas cotidianas, como les decía, se producen en distintos espacios, en distintos contextos, con distintas personas, frente a distintas formas de institucionalidad, a distintas formas de racismo y estigmatización también, y ver, ¿verdad?, qué va sucediendo en esos espacios donde también hay fricciones y negociaciones. Bueno, y finalmente, digamos, la idea de cómo podemos entender a partir de la vida cotidiana cómo surgen cómo estas prácticas, ¿verdad?, cotidianas se van enfrentando a otras formas de poder, no las más claras y evidentes, como por ejemplo en el caso de la comunidad de Padre Las Casas, de las comunidades en el entorno de Padre Las Casas, que tiene que ver con estas fuerzas de urbanización y de usurpación, sino que cómo se producen estas micropolíticas, ¿verdad?, que vinculan los conocimientos y saberes de las personas para poder subvertir, ¿verdad?, estas fuerzas de poder. En otros ámbitos también, por ejemplo, una de las cuestiones que más nos ha surgido, especialmente estudiando en Santiago, distintos lugares, es la importancia o la relevancia del narcotráfico. También el narcotráfico, no como actividad criminal propiamente tal, que no es el tema, sino que cómo el narcotráfico reorganiza la vida cotidiana de las personas en los barrios.
organiza cuáles son los lugares a los cuales se puede ir, cuáles son las horas en las cuales pueden circular las personas, quiénes pueden circular, por supuesto que las mujeres siempre tienen movilidades mucho más constreñidas que los hombres, experimentan el miedo y el terror de una forma más directa y la violencia de una forma más directa que los hombres, pero en general, ¿verdad? Las prácticas de narcotráfico no solo tiene que ver con el tema o con ciertos eventos específicos como lamentablemente se ha conocido como estas balas locas, ¿verdad? Que pueden terminar con la vida de una persona inocente, niños, ¿verdad? Etcétera, sino que también cómo reorganiza la cotidianidad de los barrios. Y cómo la gente tiene que aprender a lidiar con eso y cómo tiene que aprender a tratar de desarrollar su vida cotidiana a pesar, ¿verdad?, del miedo y de la violencia que significa esto. A eso me refiero con la idea de estas fricciones o de estos elementos que son menos visibles, ¿verdad? Que están menos en el debate y muchas veces se plantea de que incluso, por ejemplo, el programa Quiero mi barrio, que es un programa de intervención probablemente el más importante que se haya llevado a cabo en Chile de intervención barrial, no ve el narcotráfico. El narcotráfico para ellos es un problema de seguridad pública, es un problema de policías, cuando el narcotráfico de alguna manera no solo constriñe, sino que también determina la forma en que las personas pueden llevar a cabo sus vidas en los barrios. Y lo otro es la relación con la formalidad, o lo que podríamos llamar formalidad. Digamos, los narcotráficos serían prácticas no legales o ilegales, derechos criminales, ¿verdad? Prácticas criminales, pero está todo el ámbito de la relación con cómo se imbrica, ¿verdad? Todas estas prácticas informales de venta, de comercio, de distintos tipos de prácticas de cuidado también, que son no formales, ¿verdad? Cuidadoras en los barrios, ¿verdad? Etcétera, con la formalidad, con la institución, con las políticas públicas, etcétera. Bueno, entonces, para finalizar, como pensando, ¿verdad?, de esta idea de la etnografía como una fuente para levantar, para develar esta perspectiva o construir una perspectiva desde la vida cotidiana, para superar esta crisis de desigualdad, de violencia que estamos experimentando en nuestro país. Primero, como decir, y esto es como un mensaje más para el debate, justamente del urbanismo, que la lectura de la desigualdad distributiva muchas veces la respuesta de esto es como el planteamiento de que lo que se requiere es más vivienda, más áreas verdes, más servicios, ¿verdad? Más metro, más buses, más bicicletas, para alcanzar un estándar deseable. Y el problema es que estos estándares probablemente son irrealizables en el mediano plazo. Y justamente por lo que decía al principio, porque son estándares que están construidos desde, ¿verdad? Desde otros referentes. Por lo tanto, el problema no vamos a avanzar, ¿verdad?, en esta idea de alcanzar solo esos estándares, sino que lo que requerimos es construir una perspectiva de la producción del espacio urbano desde las prácticas de la vida cotidiana, sus conocimientos y saberes. Es decir, construir una perspectiva de cómo funcionan nuestras ciudades más de lo que somos y de cómo realmente las habitamos en el día a día. Y para ello, entiendo yo, y como yo soy un creyente firme, ¿verdad?, en las capacidades de la etnografía, efectivamente la etnografía o etnografiar estas prácticas es lo que nos puede colaborar o apoyar a construir teorías urbanas desde un punto de vista de las experiencias de las personas que habitan las ciudades. Por supuesto, podríamos discutir, y ahí, bueno, podríamos discutir más en profundidad qué es lo que entendemos por etnografía o cómo desarrollar distintas prácticas etnográficas. Sobre eso yo también en los últimos años he aprendido muchísimo, he ido aprendiendo a hacer como otras formas de etnografía de lo que hacía hace 10 o hace 15 años atrás. Pero lo importante ahí es entender de que creo de que la etnografía es la principal herramienta desde el espacio de la investigación social que nos puede permitir construir esta perspectiva que es fundamental para ¿verdad?, construir espacios, intervenir espacios que estén más acordes a cómo realmente somos, cómo experimentamos esos lugares, cómo los sentimos, cómo nos relacionamos con el mundo en esos lugares. Muchas gracias.
Muchas gracias, Walter, por tu presentación. Vamos a dar ahora un espacio para preguntas aquellos que estén, mientras pensando sus preguntas o las estén escribiendo, les contamos que los que quieran realizar las preguntas a viva voz pueden levantar la mano, nosotros les vamos a activar sus micrófonos y los que quieran escribirlas las vamos a ir leyendo una a una en la medida que el tiempo también nos acompañe. Y hay una intervención de Paula Sarabia que nos dice, bueno, excelente presentación, muy interesante, y tiene una pregunta. Sobre los principios organizadores de la ciudad en relación a los sistemas no binarios de género. ¿En qué medida es posible una aproximación etnográfica que supere los binarios de género que parecen reflejar la rigidez con la que se diseña la ciudad desde arriba, tal como tú mencionas? Lore, yo creo que le va a tener que activar el micrófono a Walter. Si es que hay alguna otra pregunta, pueden ir levantando la mano o escribiéndolas. Bueno, ¿puedo comentar un poco? Sí, yo Sí, creo que no por es... favor. O sea, cuando pienso en la idea de género, claro, uno primero plantea como la idea de las mujeres, que ha sido lo silenciado históricamente, ¿no? Como, o más bien lo patriarcal se refiere como una idea de masculinidad hegemónica sobre la cual se construye una visión de ciudad, más bien eso. Pero cuando hablamos de cómo hacer una crítica de patriarcalización del pensamiento urbano, incluye todos los tipos de género, sin duda. Es decir, lo importante ahí es cómo develar la diversidad y multiplicidad de experiencias que hay en la ciudad y cómo generar una comprensión respecto a esa diversidad y multiplicidad de experiencias, que hoy en día claramente no es así. Y ahí quizás no solo hablar de género, hablar de interseccionalidad es más preciso, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la ciudad de los niños, cómo experimentan la ciudad de los niños. Las ciudades no están diseñadas para los niños, ni pensadas para ellos, ni para los adultos mayores, ¿verdad? Cada vez más vamos a tener más adultos mayores en nuestro país y no se está pensando en eso, o no se contempla. Yo estaba mostrando el caso de las casas, que es lo que sucede con el mundo de los pueblos originarios, con la relación de los pueblos originarios, con esta idea de urbanismo también hegemónico. Me recuerdo que en algunas entrevistas con los equipos técnicos de Padre Las Casas hace unos años atrás, ellos nos decían de que ellos no entendían cómo, por ejemplo, habían poblaciones en Padre Las Casas donde vivían básicamente pura gente que venía de las comunidades y que la gente se rehusaba, por ejemplo, al- al- pavimentar las calles de esos barrios, porque la mayoría de la gente trabajaba con carretas y obviamente el pavimento le hace mal a los caballos. Entonces, la reacción ¿verdad? De los equipos técnicos decían es que en la ciudad se tiene que vivir como en la ciudad, ¿verdad? Es decir, si ellos quieren vivir aquí en la ciudad, se tiene que vivir como se vive en la ciudad, y en la ciudad las calles tienen asfalto. Este tipo de cuestiones que son de una, ¿verdad? Que son pequeños gestos donde se expresa esta idea hegemónica, eh, ¿verdad? De cómo se concibe el espacio urbano, y que, por supuesto, que deja fuera múltiples experiencias, diversidad de experiencias distintas, y afecta efectivamente cotidianamente sus formas de existencia. Muchas gracias, Walter. Francisca, vi que pediste la palabra y que ya te la dieron. Oh, hice todo lo que había que hacer, no sé. Sí, la mano dura poco rato, entonces no sabía si me la habíais visto. Hola, Walter, qué bueno verte, aunque sea así. Tanto tiempo que no... ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te estamos escuchando. Ya. Oye, bueno, siempre me encantan tus intervenciones porque amarran muchas cosas. Me quedé pegada, traté incluso de copiar esos dos cuadros de Santiago con el sí, el no y con los resultados de las elecciones, ¿no? Me dieron ganas de comparar, ver qué cambia. Me alcancé a dar cuenta que Providencia se pone azul, ¿no? Y en el sí y el no estuvo mucho más vinculado al sí. Es interesante, tiene que ver con el empobrecimiento de Providencia, con la estampida hacia arriba, ¿no? Pero si pudieras decir algo respecto a esos mapas y volver y comparar, me encantaría.
¿cómo lo lees en términos de la fragmentación que estamos observando, ¿no? Pero en esas tres bajadas que hiciste, ¿no? Con el problema del vocabulario, con la provincialización del urbanismo global, me parece súper interesante, la pregunta por el de Van, ¿no? Del problema del vocabulario a partir de la relación entre la academia y la práctica, y luego Caldeira, ¿no? Con los urbanismos periféricos. ¿Cómo, a propósito nuevamente, bueno, mi obsesión es Santiago, ¿no? Pero volviendo de nuevo a estos mapas, ¿cómo lees tú estas tres conceptuales, estas tres apuestas para leer el urbanismo en nuestra capital? Porque, bueno, está ocurriendo algo estos últimos días distinto, pero lo que estuvimos viendo a partir del estallido, ¿cierto? Es que por algo Santiago también está celeste, ¿cierto? Se concentra en la Plaza Baquedano y Dignidad, Italia, etcétera. Pero yo creo que producto del estallido, y no solo de lo que ocurre en términos urbanos, sino que del estallido en general, comienzan, bueno, he estado escribiendo sobre eso, ¿no? Pero comienzan a ocurrir cosas muy interesantes, comienza la ciudad a volverse una ciudad mucho más champurria, ¿no? Como mucho más mestiza, una ciudad con ocupaciones que hasta no hace mucho parecían imposibles de pensar en los espacios públicos, y que luego van a ser retomados para el periodo de la pandemia, como son las ollas comunes, pero que ya estaban operando con las brigadas de salud, con los cabros de primera línea, con estos cabros del Sename que empiezan a tener una entrada épica. O sea, en los espacios urbanos, porque conozco más Santiago, pero tú estudias mucho más también otras ciudades, la ciudad se nos ha desordenado para mi gusto, para bien, y estos tres elementos que tú partiste de tu presentación creo que están operando. Es decir, yo en alguna parte escribí, hoy día la Plaza de Dignidad parece una cancha más de cualquier periferia. O sea, lo que era nuestra plaza monumental, de pronto se nos vuelve también periferia, ¿no? Hay un urbanismo periférico. Hay una provincialización del urbanismo global también, en la medida de que los primeros edificios que son quemados, saqueados, pero como recuperados, dicen, ese es el lenguaje, ¿no? La recuperación, son aquellos globales, ¿cierto? Son los bancos, son los grandes supermercados, etc. Y también nos obligan, yo creo que ninguno de nosotros, yo me imagino que tú también, me encantaría saber más concretamente, hace rato que no te veo, nos obligó a torcer la mirada, ¿no? Una mirada más oblicua respecto a nuestras investigaciones tan académicas. O sea, me hace mucho sentido lo de Van, ¿no? Nos increpa respecto al vocabulario que estábamos usando para trabajar lo urbano. Claramente hoy día la relación entre academia y práctica y política está totalmente chasconeada, más aún con la pandemia. Entonces, me encantaría que tal vez en diálogo con estos mapas pudieras volver a esas tres entradas, luego agregaste a Arturo Escobar, a propósito de los nuevos lenguajes, ¿no? Pero, ¿qué se te desordenó también en tu experiencia de trabajo? Porque estabas trabajando el transporte, estabas trabajando, bueno, altos pisos, estabas trabajando allá al sur, ¿cómo se llama? De las casas. ¿Qué pasó después del estallido, después de la pandemia, en estos tres términos de lo que tú partiste planteando como entrada teórica, que me gustó muchísimo? Yo no sé por qué no veo a... ¿Estáis ahí, Walter? Sí, estoy acá. Ah, ahora sí se me... Ya, Sí, está bien la me parece que... Sí. Oye, gracias Francisca, qué rico verte también. Sí, Como, pues, de vez en cuando que sea. gusto. Qué bueno, qué bueno. Igual, bueno, mira, con lo que lo que me estás proponiendo, pero mira, yo no sé, hay una cuestión que me acuerdo en diciembre del año pasado, cuando estábamos en la universidad, quizá a ustedes también les pasó lo mismo, que de repente yo pensaba, y muchos pensamos que estamos en la universidad, que después de las primeras semanas, meses del estallido social, que cuando los estudiantes volvieran a la universidad, el estallido social iba a tener como una segunda vuelta, ¿verdad? Yo pensaba eso, es decir, como van a volver a la universidad, se va a articular los centros de alumnos, ¿verdad? Qué sé yo. Y los estudiantes, nosotros volvimos en diciembre y los estudiantes no volvieron a la universidad. Y eso fue
Y ese fue como el primer indicador, como decir, aquí hay algo distinto. Esto ya no es lo mismo que veníamos experimentando en la década del 2010, con los movimientos estudiantiles, que estábamos habituados a una movilización al año en promedio, por distintos motivos, ¿no? Como que lo último había sido los movimientos feministas. Pero en enero del 2019 los estudiantes no volvieron a la universidad. Y me acuerdo cuando en enero tuvieron que ir los estudiantes ya para cerrar los ramos. Yo les preguntaba, les decía, ¿por qué no vinieron antes? Yo pensé que se iban a organizar acá, me imaginaba una asamblea, imagínate, una asamblea en el patio, en el centro de la facultad, cómo nos organizamos, qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y los estudiantes me decían, es que nos quedamos en nuestros territorios, nos quedamos en nuestros barrios. Y ahí apareció una cuestión distinta. De hecho, creo que los estudiantes que volvieron a la universidad, bueno, pueden haber distintos motivos, pero de algunos de los que yo conversé eran principalmente eran estudiantes que vivían en lugares donde no pasaba nada para el estallido social, que son este mismo cono suroriente, digamos, ¿verdad? En estos conos suroriente no pasó nada para el estallido social. Entonces muchos de los estudiantes que vivían en esas comunas eran los que iban a la universidad en diciembre, porque en sus barrios no sucedía nada. Pero los estudiantes que vivían en el resto de la ciudad se quedaron en sus barrios, entonces muchos empezaron a contar de, si yo, su experiencia en las asambleas, ¿verdad? Etcétera. Y eso yo creo que ahí emergió también, como que estalló un referente de la idea de territorio que no estaba tan claro hasta antes del estallido, creo yo. Y eso también se fortaleció. Yo creo que el tema de las tecnologías del WhatsApp, por ejemplo, yo creo que el WhatsApp jugó un rol súper importante en la asociatividad y que de hecho eso también ha permitido a un montón de gente, mucha gente, ¿verdad?, en el contexto de pandemia, a poder sobrellevar mejor, ¿verdad?, el tema de los ingresos, ¿verdad? Mucha gente se ha tenido que reinventar, y todas estas redes que se formaron en el estallido social de base barrial o territorial, yo creo que ha sido importante. Entonces, creo que ahí hay una cosa que a mí me sorprendió. Yo creo que surgió una concepción de barrio, de territorio, de sentir de que yo estoy aquí, estos son más o menos los míos, no nos pongamos tan fuerte, pero sí hay un nivel de reconocimiento y de adscripción a los lugares y a los problemas que vivían con los vecinos, ¿verdad? Los otros. Yo creo que es un tema del estallido que fue muy potente y que de alguna manera podría explicar el mapa del plebiscito. Porque el mapa del plebiscito está mucho más homogéneo de lo que era el del sí y el no. Oye, Pirque, mire allá abajo, Pirque, qué impresionante. Bueno, ahí vive Osandón y su gente también. Claro. Osandón era el rosado, ahora Osandón también votó por el rechazo. En la prueba, perdón, en la prueba. Entonces, entonces, claro, yo creo que aquí hay este es un mapa nomás, digamos, pero creo que aquí hay como hay como un nivel de conciencia de decir, mira, todos estos nosotros somos más o menos parecidos y estos son los otros. Es impresionante. Es impresionante. La República Independiente de Hermógenes Pérez de Arce. Tipo. Claro, y lo que sucedió también, y que eso es lo que yo más bien digo que el espacio, estas son las comunas uno podría ponerlo en esos términos como de los ganadores del modelo, ¿no? Porque de alguna manera también, cuando uno empieza a ver los temas de movilidad residencial, un poco lo que tú señalas también, Francisca, muchas de las clases medias que efectivamente experimentaron un ascenso en su ingreso, niveles educacionales formales durante la década del 90, digamos, el mundo de los Tironi, del rector Peña, ¿verdad? Como ese mundo en lo que hablan de la modernización capitalista, de alguna manera esas personas que lograron mejores ingresos, etcétera, también se movieron hacia estas comunas. Es decir, este era el objetivo. Entonces, efectivamente, son las comunas que han concentrado a los ganadores del modelo de los últimos 30, 40 años. Yo creo que, no sé, creo que... Perdona que insista en una pregunta, pero se te enredó tus investigaciones que venían su curso hace rato. ¿Sufrieron algún giro? ¿Vivieron algún giro? ¿Se te introdujo algún ruido en ella? ¿O no? Sí, yo creo, porque, por ejemplo, estos conceptos que puse al principio, creo que son más importantes de velarlos ahora. ¿Sí? Igual, por ejemplo, el de urbanismo periférico todavía está desde una perspectiva como desde arriba, creo.
¿verdad? Porque también toda esa tradición viene como de los estudios críticos, entonces todavía están viendo la ciudad como desde arriba. De hecho, el problema con lo periférico ahí es por qué es periférico, por qué usar el concepto periférico. Porque siempre lo periférico está remitiendo a un centro, entonces en algún punto tiene que haber un centro o un referente. Entonces, como que todavía no se logra divorciar de eso. Entonces, es como descentrar nuevamente lo que significa producir la ciudad. Y me dio, estas eran como ideas que estaban dando vuelta. Y yo creo que cuando fui a Alto Hospicio, yo me di cuenta ahí de Alto Hospicio, una ciudad sumamente estigmatizada, donde ni siquiera los funcionarios del municipio de Alto Hospicio quieren vivir en Alto Hospicio, todos viven en Iquique, digamos, todos los profesionales que trabajan en Alto Hospicio, todos viven en Iquique. Y cuando llego ahí me doy cuenta de que la ciudad funciona de una manera completamente distinta y tiene una fuerza y una vitalidad tremenda, o sea, realmente como así emocionante. Y ahí, claro, ahí como que tuve la idea de que había que meterse mucho más fuerte en tratar de entender cómo la gente está produciendo sus vidas, que ya de la vida cotidiana, y cómo van relacionándose con las políticas. Y después con lo del estallido, también me pasaba de que todas las explicaciones que se daban, no, como mucha gente que dijo, lo vi venir, yo lo anuncié, ¿verdad? Como todos estos profetas que yo tenía los datos, ¿verdad? Habíamos publicado los datos de la desigualdad, etcétera. Sí, pero todavía falta algo más, falta algo más. Y ese algo más yo creo que es la tarea que tenemos que abocarnos. A mí, por ejemplo, el tema de la informalidad también se me ha ido develando de una forma como sumamente importante. Ahora más que nunca, claro. Walter, hay dos preguntas más y Juan Carlos además tiene pedida la palabra, así que te leo las preguntas para ver qué nos puedes ir comentando. David Maulén te pregunta, ¿podrías comentar alguna experiencia que destacarías donde este enfoque del trabajo de etnografía se ha traducido al trabajo proyectual de arquitectos, urbanistas y políticas públicas? Y Marco Rosa plantea, en general, planteaste una relación conflictiva entre los discursos o políticas desarrollistas, tipo OCDE, con las prácticas cotidianas del territorio. En ese sentido, en tu opinión, ¿la etnografía de los territorios es una metodología neutra, crítica o funcional respecto a dichos discursos o políticas desarrollistas? A ver, parto por lo último, que en realidad la etnografía lo que permite es justamente tensionar los referentes sobre los cuales se construyen esas teorías desarrollistas. Un poco es como la idea del punto de vista, la perspectiva. Esas teorías desarrollistas también tienen una perspectiva. Entonces, lo que te permite es ponerlas en tensión. ¿No? En esos términos, claro, es una herramienta crítica. ¿Desde dónde surgen, verdad, esos referentes? Estudios, por ejemplo, los estudios que se realizan sobre clases. Ahí hay una cuestión que decía Francisco, por ejemplo, que es súper... ¿Cómo redefinir el tema de las clases sociales hoy en día en Chile? Pero igual hay todo un campo de trabajo sobre clases medias, clases altas. Y bueno, y los estudios de clases medias en Chile, que estuvieron muy de moda hace 20 años atrás, incluso todavía, están basadas en referentes de lo que es una clase media europea, con algunas adaptaciones, por supuesto. Entonces, claro, la etnografía es lo que te permite, creo que en este caso permite poner en tensión este tipo de referentes. Y lo otro que pregunta David, no, yo creo que nos falta relacionarnos o meter una práctica etnográfica más fuerte en el ámbito de la planificación o de las prácticas de planificación. Hay un uso un poco mañoso también de lo que podría ser una perspectiva etnográfica en ciertas prácticas de urbanismo que están bastante de moda. Por ejemplo, el urbanismo táctico es un tipo de urbanismo que digamos que se plantea como un urbanismo que se apropia o que logra leer, ¿verdad?, las prácticas cotidianas de las personas. Pero es más bien una lectura que está funcionalizada bajo otro tipo de intereses. Hay algunas, en general yo diría que, bueno, David es un estudioso de la planificación y
Y ahí hay una discusión súper interesante, que es como lo que sucede hoy en día, que hay una mezcla entre esta planificación, digamos, universal, racionalista, de los años 60, 70, muy vinculada con el desarrollismo, con algunos elementos del nuevo urbanismo, ¿verdad? La Jane Jacobs, que es como la idea de volver a las personas, de planificar para las personas. De hecho, Jan Gehl, que es como súper, tiene un marketing muy impresionante sobre él, que plantea de cómo hacer ciudades para las personas, un poco recogiendo todos estos elementos del nuevo urbanismo, pero sigue siendo una función bajo la idea de la participación. El placemaking, ¿verdad? Todas estas prácticas de planificación que están bien de moda, que tratan de vincularse con las formas de habitar de las personas, pero es una forma muy, que yo la encuentro un poco mañosa, porque sigue también fragmentando a las personas, no quiere ver a las personas, ven, por ejemplo, el placemaking, ve muy parcialmente a las personas cómo ocupan el espacio público, pero sin vincular los distintos ámbitos de existencia de las personas. Yo creo que una mirada más radicalmente etnográfica tiene que vincular los distintos ámbitos de existencia. Y cómo pensar a partir de ahí, ¿verdad?, cierto tipo de intervención en el espacio público. Eso, no sé. Igual es una discusión súper interesante, ¿no? Porque como yo trabajo en facultades de arquitectura, claro, muchas veces cuando uno empieza a hablar o plantea cosas, como que inmediatamente vienen estos referentes, como el placemaking, el urbanismo táctico, pero que son más bien operacionalizaciones funcionales, ¿verdad? No hay un compromiso de entender realmente estas dinámicas, estas prácticas que producen el espacio. Esa es mi opinión. Gracias, Walter. Juan Carlos. Bien, trataré de ser breve. Bueno, maravillosa presentación, pues, y despierta, digamos, todas estas inquietudes y motivaciones que es un poco lo que queríamos, despertar la cabecita y mirar estos procesos emergentes que están ocurriendo. Un pequeño comentario primero con respecto a este cono de la opulencia, que en realidad yo creo que no sé si no reflejar, digamos, una tendencia global y que tiene que ver con la extinción de las clases medias. Eso uno puede apreciarlo no solamente en la ciudad de Santiago, digamos, sino que en las principales capitales del mundo, en las cuales claramente la opulencia va excluyendo y va generando una mazamorra, un champurreo social a su alrededor, y eso se va asociando luego a manifestaciones y a movilizaciones sociales que obviamente en Chile fueron pioneras, ¿cierto? Muy intensas, pero que no dejan de serlo hoy día, digamos, en Brasil, con la Vía Negra Vale, o con ciudades que están experimentando en carne propia estas mismas divisorias o fronteras sociales. Mis preguntas tienen que ver un poco, son tres en realidad, o podrían ser dos, pero uno tiene que ver con este tema que a mí me sorprende desde hace mucho tiempo. La economía popular, la economía solidaria y conceptos análogos fueron claramente una línea de reflexión muy fuerte en los años 80. Y a mí me hace pensar el hecho de que hayan desaparecido de la escena en los años 90, cuando yo pregunto por las economías populares en los años 90, no, es como un tema pasado de moda, ¿no? Como la intelectualidad avanza hacia nuevos conceptos, y yo creo que aquí hay una responsabilidad de la ciencia social en términos de lo que está iluminando, ¿no? O sea, no es solamente que la OCDE haya omitido ciertos procesos que son fundamentales en la construcción de ciudad, sino que los cientistas sociales miraron su mirada. Y un ejemplo de eso creo que es interesante, que yo conozco por lo menos de forma no directa, y que tiene que ver con el intento de incorporar a las ollas comunes como proveedoras de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que es como una de las últimas experiencias por tratar de crear este puente entre lo que es la economía informal o las prácticas solidarias y las prácticas institucionales. Y eso se desploma por muchas razones, pero yo creo que una de las razones que gravitan en ese desplome tiene que ver con justamente la ausencia de esta como lucidez intelectual para poder ver procesos que no dejaron de darse. O sea, los años 90 la economía popular siguió tal cual era. En los 80 obviamente menos intensificada, había toda una serie de subsidios, pero se está reorganizando el país, que lo muestra Walter también, digamos, con comunas como Padre Las Casas o Alto Hospicio. Entonces, esa es una primera observación, como qué pasa, digamos, con el rol de los intelectuales, ¿no? en aclarar, en despejar estas canchas para poder facilitar intervenciones que sean como más pertinentes a las realidades locales.
Y la otra observación, la otra pregunta que me interesa, la Walter, ¿de qué manera esto está relacionado con la política? Es decir, porque en el fondo, en el mapa de los años del plebiscito, del sí y el no, claramente hay un puente que sí está representado por las clases medias y por un arraigo que los partidos políticos tienen, digamos, en la ciudadanía. Si ya miramos, digamos, probablemente hacemos un mapa residencial de las élites políticas en Chile, no sería demasiado distinto al que estamos viendo en el cono de la opulencia. Me imagino que una gran cantidad, no he hecho nunca ese mapa, de los domicilios reales de los políticos que viven en Chile, de transcurrir, digamos, su vida cotidiana en esos escenarios, en torno a la opulencia. Y por lo tanto, en ausencia de un puente que vertebre la sociedad en términos de demanda, reivindicación, etc., claramente la política pierde todo sentido, digamos, para alguien que está matuteando, digamos, en el mall de la calle Maipú, donde se están comerciando telas, se están comerciando ropa, fardos de ropa. Entonces creo que, ¿qué pasa ahí con la política? Y tal vez una tercera pregunta, una, que tiene que ver más bien con el racismo. El racismo, porque entiendo que el racismo es una de las formas más eficientes de poder producir evitaciones en estos espacios de encuentro, es cuando sean las combinatorias en términos de trayectorias, las prácticas cotidianas se cruzan unas con otras, la forma más simple de ordenarlas es a través del racismo, y eso permite entonces que los grupos puedan proteger mejor los intereses que creen asociados a sus respectivas posiciones. Entonces, la pregunta en definitiva es cómo el rol de los intelectuales, cómo está viendo el impacto que esto tiene en la política convencional, la política societal, y si hay alguna relación, o no hay ninguna, con respecto a la emergencia de prácticas racistas o más eso. Eso. Bueno, ya, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, sí, gracias Juan Carlos. Oye, la primera pregunta que planteas, yo la voy a vincular con lo que me había preguntado Francisca, que me preguntó también qué fue lo que me había removido de esto. Y hay dos cosas que quiero aprovechar de compartir. Uno que es como esta idea de que los cientistas sociales estamos como fuera de lo que estamos observando, ¿no? Entonces cuando vino el estallido, como que los neoliberales, el neoliberalismo nos tiene así, el neoliberalismo ha producido esto. Y ahí lo que me pasó también es como, no sé, empezar a preguntarnos también qué parte de nuestras prácticas son neoliberales también. O sea, no estamos fuera de eso, ¿no? Y nuestra forma de hacer academia, y nuestra forma de investigar, y la lógica de los fondos concursables, la lógica de las publicaciones indexadas, todo lo que le llaman el capitalismo cognitivo, esto de cómo, lo que dice Juan Carlos también, de cómo, ¿verdad?, las ciencias sociales también giró la mirada, no quiso ver más lo de la economía popular, ¿verdad?, y empezó con toda esta idea del emprendimiento y qué sé yo. Yo creo que ahí hay una crítica que es muy importante y necesaria de hacer. Y no solo la crítica, porque yo también me siento de que de alguna manera me he beneficiado de todo este sistema que sin duda tiene elementos académicos neoliberales. Por decir, la idea de la competitividad, la idea de la productividad, ¿verdad? Cuando se habla de productividad. Es decir, y eso marca desde a dónde uno hace investigación, para quién hace investigación y para qué hace investigación. Y yo creo que también la crisis del estallido nos tiene que llevar no solo a decir sí, yo también he sido neoliberal, porque todos lo hemos sido, sino que ver efectivamente cómo podemos cambiar nuestras prácticas de generar conocimiento. No sé, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque lo otro es como estar en un cinismo también. Si uno, como decir, sí, yo critico esto, pero si eso no significa un cambio que es personal y colectivo, no sé. Creo que es importante hacer esa reflexión. No solo reflexión, sino que también tomársela bien en serio. Porque el conocimiento no es inocuo, no es, hay una posición también sobre la cual nosotros hablamos, a quién hablamos, una cuestión, estamos hablándole a las revistas indexadas, estamos hablándole a la OCDE, ¿a quién le estamos hablando? ¿Con quién estamos hablando? Yo creo que son preguntas de sentido que son muy importantes de plantear en estos tiempos. No solo ponerse en la posición de decir tenemos que escribir sobre esto, tenemos que investigar sobre esto, sino que
desde dónde vamos a hablar y para quién vamos a hablar y para qué. Yo creo que es una cuestión central en los próximos tiempos. Y lo otro que me hizo pensar sobre mi propia investigación, y ahí yo reconozco, es que esta pequeña anécdota que contaba, o esta pequeña experiencia con los estudiantes que me dicen que se quedan en sus, que plantean que se quedan en sus territorios, es que yo pensaba de que ese referente había desaparecido casi completamente. Yo reconozco eso. Yo pensaba que la fuerza de la idea de los barrios, de los espacios más cercanos, ¿verdad?, cotidianos, de las viviendas de las personas, había disminuido muchísimo su capacidad de adscripción, de relaciones, ¿verdad? Y con el estallido, claro, aparece nuevamente ese referente que por lo menos a mí me lleva a pensarlo de otra manera también. Yo en muchos trabajos que había hecho no estaba mirando mucho ese referente, y ahora me parece que es muy importante volver a pensarlo, volver a mirar. Sobre lo de lo político que plantea Juan Carlos, no sé, en realidad no sé. Yo he tratado de participar en algunas cosas, como asambleas, como distintos grupos, y la verdad no sé, no sé qué pasará ahí, no sé qué es lo que, no sé, realmente no sé, entre las redes sociales. Lo que sí me doy cuenta de que habían muchos temas que también durante mucho tiempo no se discutieron, y que por lo tanto hay un nivel de reflexión todavía muy, como que recién nos estamos como poniendo de acuerdo en ciertas cosas muy, en los términos de cómo vamos a seguir conversando, creo yo. Entonces, hay claramente una altísima fragmentación. Hay muchos movimientos sociales que empiezan a emerger, que empiezan a estructurarse, pero creo que no sé, de alguna manera tengo esa impresión cuando he participado en muchos espacios, como que hay muchas, que hay recién como una suerte de ponerse de acuerdo en términos de conversación. Volver a dialogar, quizás como, yo creo que eso es como volver a discutir, volver a politizar la vida. Yo creo que eso es como el paso en el que estamos, por lo menos lo que yo he percibido. Y sobre lo que dice plantear del racismo, bueno, yo creo que el racismo, y ahí estoy de acuerdo con muchos completamente de acuerdo con lo que plantean varios pensadoras latinoamericanas sobre la importancia del racismo en la forma de la estructura social en nuestro país. Es bastante evidente, y que yo creo que también hay que ponerlo sobre la mesa de una forma más clara. De alguna manera, creo que se empezó a hablar de racismo, o desde las ciencias sociales, o desde el ámbito más político, se empezó a hablar de racismo a propósito de la llegada de personas de países del Caribe, afrodescendientes, pero poco se ha hablado como algo realmente, una fuerza estructuradora de cómo funciona esta sociedad, pueblo originario, y no solo pueblo originario, también mestizo, ¿verdad?, los champurri, etcétera. Y además también porque los colores que aparecen en esos mapas también son colores de piel, y eso también es muy brutal, o sea, es tan evidente, y ahí también hay un dispositivo digamos, de las ciencias sociales, o de las personas que somos profesionales de la generación de conocimiento, de cómo no hemos logrado tematizar de una forma más clara esa evidencia, completamente evidente. Si el cono de alta renta es un cono blanco, y el resto es moreno. Entonces, también, yo creo que también es un punto que tenemos que abordarlo seriamente. No con toda su implicancia histórica, como ponerlo sobre la mesa como una cuestión bien central. Tengo un colega con el cual hemos trabajado, que está haciendo una investigación súper interesante sobre cómo experimenta la ciudad de Santiago a través de lo que le llaman las atmósferas afectivas. Y él plantea de que las atmósferas afectivas, es decir, de cómo nos relacionamos con los afectos, con los espacios, con las personas, mientras estamos en distintos lugares de Santiago, están fuertemente marcadas por el color de la piel.
Es decir, cómo personas morenas se relacionan en espacios como donde la gente blanca, o cuando la gente evidentemente más blanca se relaciona en espacios morenos, cómo se construyen espacios afectivos que son completamente distintos, de temor, de miedo, de sentirse, la forma corporal cambia, ¿verdad? De protección, ¿verdad? Todo esto son como cuestiones más, son menos evidentes, ¿verdad? Que son los lenguajes, además también como la importancia del cuerpo en la construcción del espacio. Yo creo que desde eso, ¿verdad? De cómo construye nuestra piel y nuestros colores, construyen nuestras formas de afecto con el espacio en Santiago, pero en general, hasta las formas más evidentes de desigualdad, ¿verdad? De acceso a la educación, a servicios, a la vivienda, etc. Esto podría como compartir. Muchas gracias. Aprovecho de comentarte que hay muchos mensajes de agradecimiento por tu presentación. Además, entre medio un comentario de Alejandra Vázquez que dice que cree que se notó más que nunca el sentido de pertenencia a un barrio, a un grupo social, a un movimiento, a partir del estallido social. Bueno, y la Magdalena Troncoso nos dice, en relación al mapa que recién estábamos viendo, que los otros, desde los que además llega el COVID en marzo. Bueno, y quisiera darle, para ir cerrando, la palabra a Juan Carlos, para que podamos además dar un cierre a este ciclo de primavera. Bueno, qué terrible no tener un vinito así para seguir la conversación en el patio, como para darnos un abrazo, encontrarnos, pero es a lo que estamos condenados. Así es que el abrazo es a la distancia. Creo que la presentación de Walter, por las mismas reacciones que hemos visto entre nosotros, en el chat, da cuenta de lo estimulante que ha sido y lo alentador que es para seguir trabajando, digamos, con nuestro programa, con nuestra universidad, y pensando en cosas serias. Yo creo que es importante, y en este sentido yo quisiera acoger a nuestros participantes y quienes están acompañándonos hoy día y en las otras sesiones, sugerencias. ¿Qué es lo que debemos pensar para adelante? ¿De qué tenemos que conversar? Aquí la palabra de conversar fue subrayada por Walter y creo que es lo que nos cabe hacer, entendernos, digamos, en función de nuevas perspectivas. Cerramos nuestro ciclo. Generosamente Lorena va a poner a disposición, o ya ha puesto a disposición, las grabaciones de las sesiones anteriores, donde tuvimos a Celeste Olaltiaga, a Francisca Márquez, a dos de nuestros graduados, ¿no es cierto?, Catalina Jiménez, Juan Cornejo, y este cierre brillante que Walter nos ha regalado. Así es que muchas gracias, Walter. Debería recibir un gran aplauso de parte de todos los aquí presentes, y sin más yo me estaría despidiendo, salvo que hubiera alguna otra observación. Un aplauso. Muchas gracias a todas y todos. Espero que nos veamos pronto y que podamos seguir conversando con vinos y quesos. Y quesos, y sentados en una misma mesa, ojalá. Sería muy bonito.